nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán en su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice.
Vivamos para Él, hermano, agradecidos. Agradecidos cada día porque Él vive. Bien, en esta mañana preciosa voy a compartir bajo un tema especial, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que sé que va a ser de bendición a nuestras vidas, y es: si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Una vez más, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Curiosamente, usted podría decir, bueno, pero ¿quién es pecador acá? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes ahí, o yo me preguntara, ¿verdad? ¿Seré yo pecador? ¿Seré yo? Así como los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿verdad? ¿Seré yo, maestro? Pero yo podría decirles, hermanos y personas invitadas, televidentes, que si yo preguntara a cada uno, nadie se pondría en ese lugar. No, yo no soy pecador, pero pecador es aquella persona, aquella, él quiso tal cosa. Pero de repente nuestra primera reacción es no identificarnos a veces con esto, ¿verdad? Eso me aconteció a mi persona muchos años atrás, ¿verdad? Cuando yo leía el libro de los Salmos, y el libro de los Salmos tiene una cualidad especial, que compara lo que son los pecadores con lo que son los justos. Y yo siempre que leía los Salmos, no era cristiano todavía, no me había convertido, no había confesado a Jesús en mi vida, pero me gustaba leer la palabra. Y yo llegaba a aquellos salmos y decía así, que los pecadores pues tendrían su parte y los justos su parte también. Yo decía, pobrecitos estos pecadores. Pero yo nunca me identificaba con ellos, ¿verdad? Pero déjenme decirles, hermanos, que en algún momento de nuestras vidas tenemos que hacer conciencia que sin Cristo, hermanos, tendemos a ser pecadores. Pero gracias al Señor que nos ha traído vida en Cristo, pues somos pecadores, pero arrepentidos. Entonces vamos a hablar, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Ahora yo me fui al texto de este mensaje, Proverbios 1:10. Proverbios 1:10 nos dice un poquito más ahí, un poquito más, y algo muy poderoso. Lea conmigo Proverbios 1:10. ¿Ya apareció ahí en la filmina? Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, hermano, esta expresión conlleva algo muy especial. ¿Cuántos son padres acá? ¿Cuántos son hijos? No, si no es padre, pues es hijo, ¿verdad? Pero de alguna manera, hermanos, aquí hay un gran consejo de un padre hacia un hijo, o de una madre hacia sus hijos. Dice, hijo mío, dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Y qué padre le va a dar un mal consejo a su hijo, verdad? Este consejo, créanme que es una advertencia para esos hijos que necesitan nuestro apoyo, que necesitan ser orientados en nuestro diario vivir. Lamentablemente podríamos decir hoy que no todas las personas andan en buenos pasos. No todas las personas tienen o quieren hacer el bien en nuestra vida, no. Hay personas que se afanan por hacer el mal. Entonces es cuando surgen estos consejos para que nosotros seamos alertados como pueblo de Dios. También, ¿verdad? Porque hay personas que también en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la palabra, quieren meter también el pecado. Y tenemos que estar alertas para no poder consentir este tipo de cosas. Bien, vamos a ir avanzando. Quiero darles algunas definiciones, ¿verdad? Primeramente, confirmar que es pecador. ¿Qué es esa palabra, verdad? Que de repente usted la escucha y no es tan común, pero es bíblica y es aplicable y tenemos que poner atención. ¿Qué es pecador? Dice ahí que es aquella persona que es apartada de toda verdad, de toda justicia y de toda equidad. Esa persona podría ser catalogada como pecador. Aquel que se aparta del bien, aquel que se aparta de las buenas cosas, del amor de Dios, aquel que se aparta de la verdad, de la justicia y de la equidad. ¿Cree que hay personas así en nuestro tiempo? Amén. Los hay lamentablemente, pero por eso vamos a ver también el tema del evangelio, ¿verdad? Porque también es para ellos. Otro término, engañar.
¿Qué significa engañar? Dice que es dar a la mentira apariencia de verdad. Es distraer con sagacidad de lo correcto para andar ¿dónde? En el error. Se dice de cierto cantante, ¿verdad? Famoso. Es una historia ahí, ¿verdad? Inventada, pero tiene su mensaje. Dice que esa persona atraía multitudes. Era un cantante, ¿verdad? Atraía multitudes, dice, así como vemos hoy en muchos grupos, ¿verdad? Dice que esa persona, su mensaje era mentira, era engaño, era oscuridad, era tinieblas, era placeres. Pero ¿por qué atraía multitudes? Y había un predicador de la palabra de Dios que solo atraía unas cuantas personas. Entonces dice que entrevistaron, ¿verdad? Ahí, entrevistaron a ambos. Y le dice, bueno, ¿y usted que es cantante, por qué atrae multitudes si lo que está proclamando son mentiras, son injusticias, son maldades? Ah, le dice, es que hay un ingrediente especial acá, le dice. Es que yo proclamo la mentira como si fuera verdad. Y esa es la estrategia, le dice. Entonces el predicador, ¿qué pasaba con él? Predicaba la verdad, pero como que si era mentira, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado en cuanto a esto, hermanos, porque hoy día hay muchas personas que enseñan mensajes, dan mensajes, enseñan de muchas formas, a través de la música, a través de prédicas, a través de sistemas, de líneas de pensamiento, pero lo que va ahí es un engaño, es una sutileza, es una distracción de la verdad. Entonces, ¿cuál es la carnada, verdad? Como cuando lanza ahí el gusanito al agua para que el pez lo muerda. ¿Cuál es la carnada? Que es atractivo, que es llamativo, ¿verdad? Pero que enseña algo terriblemente torcido. Entonces, tengamos cuidado en cuanto a esto, engañar, ¿verdad? Solo es una apariencia. Y el último término es consentir. ¿Qué es consentir? Dice. Consentir significa permitir algo. Bueno, pero hasta ahí como que nos falta ahondar. Permitir algo. Mire lo que sigue. Mimar los hijos. Como dice la palabra, que el hijo consentido, dice, avergonzará a su madre. Entonces, este término consentir, póngale bastante cuidado, hermano. Dice que también tiene que ver con aflojar la corrección o la disciplina. Y finalmente termina uno cediendo la voluntad. Entonces no podemos consentir ante tales cosas. Ya miramos el pecador, su manera de querer transmitir el mal, ¿verdad? Ya miramos lo que es también el móvil que tienen los pecadores, que es el engaño. Y ya miramos cuál es nuestra actitud hacia esas cosas. Y es no consentir. Diga conmigo, no voy a consentir cuando se me quiere engañar sobre cosas que parecen buenas, pero son malas. Amén. Entonces, fíjese bien, dice aquí, consentir al pecador y sus engaños, atractivos, escucha esto, atractivos, no traen nada bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, por el mismo egoísmo, maldad e injusticia que estas cosas involucran. Y si usted se fija, lo malo de repente trae un bienestar temporal, pero no es perdurable. No es perdurable. Imagínense cuántas personas están engañadas queriendo cosas materiales, queriendo obtener fama, fortuna, riquezas a través de engañar a otros. Pero se ven también de que después andan siendo perseguidos, acusados por la ley y hasta terminan muertos algunos, ¿verdad? Entonces no podemos, hermanos, consentir tales cosas. Bien, como primer punto, tenemos que no hay otro evangelio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? Dice, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas, porque también habrá engañadores, como ya vamos a ver algunos textos bíblicos, dentro de las mismas congregaciones. Y dentro de las mismas congregaciones cristianas aún han salido personas tratando de engañar, tratando de manipular las personas, ¿verdad? Para sus propios fines. Entonces tenemos que estar conscientes de que no hay otro evangelio o evangelios por ahí, ¿verdad? Hay un solo evangelio. Ya vamos a meditar en la palabra. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9.
Dice la palabra de Dios, va a estar apareciendo también acá. Dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Escuche esto, para seguir un evangelio diferente. Y ahí nomás aclara, dice, no que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra es bien fuerte, sea maldito significa. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, hermanos, no podemos jugar con el evangelio que ya recibimos de nuestro Dios. Podemos considerar ese evangelio como el evangelio único de Dios. Diga conmigo, hay un solo evangelio. Y es el evangelio que Dios le ha dado a la humanidad. Es uno solo, hermano. Es uno solo, no hay otro. Vamos a ver ahí en Romanos 1, del 1 al 7, dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice. Apartado para qué, dice, para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. Mire cómo es el evangelio. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Escucha el llamado, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos, dice, gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y ahí está hablándole a los romanos, pero también dice que a todos los que son llamados a ser de Jesucristo. Y aquí estamos todos, hermanos. Todos hemos sido llamados. Y si usted no está en el Señor, esta es su hora para convertirse al Señor. Amén. Ese es su tiempo para recibir la gracia y el favor de Dios en su vida y escapar, ¿verdad? Como dice la palabra, Jesucristo, que es el Salvador. Bien, ¿quién inició este evangelio? ¿Cuándo vino? Bien, este evangelio inició, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Mire la primera referencia ahí en la palabra de Dios. Está en Mateo 4, 23 al 25. Dice la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, toda una región, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y dice que a raíz de eso le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Yo me pregunto, Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros con el evangelio que Dios nos dio? Mire la primera referencia nada más. Lo primero que Jesús comenzó a hacer, dice que empezó a proclamar ese evangelio, a sanar, a liberar, a impactar en las personas, a traer, como cantábamos, esos cambios en Dios. ¿De qué manera estamos llevando el evangelio? ¿Como una mentira? ¿O lo estamos llevando con el poder de Dios, como realmente debemos llevarlo? ¿Lo estamos dando con agrado, con gozo, con alegría, hermanos? Solo póngase a pensar que esto mismo sucediera en sus comunidades, en su vecindario, con sus vecinos, con sus amigos no convertidos. Ahí dice que predicaba el evangelio de Dios y sanaba, liberaba. ¿Qué persona no se va a impactar de esa manera, hermanos? ¿Qué forma de predicar de Cristo, verdad? ¿Qué forma de predicar el evangelio de Dios, de traer el evangelio a nuestras vidas? Amén. Bien, este evangelio es único en Dios. ¿Y qué es el evangelio también, verdad? Son las buenas noticias de vida y salvación en Jesucristo. Amén.
Vamos a leer ahí la palabra en Lucas 4:18. Acompáñeme ahí. Acompáñeme. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. También vamos a leer ahí en Lucas 2:11, que nos habla de ese Salvador. Lucas 2:11 dice la palabra de Dios, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo general ese texto se usa ya en las celebraciones de Navidad, ¿verdad? Pero nos hace ver que ese Salvador nació y vino a la tierra por nosotros, ¿verdad? Para dar esas buenas nuevas de salvación. Finalmente en Juan 14:6 dice que Jesús le dijo, ese Jesús que nació, ese Jesús ungido, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el Evangelio, hermano, y ese es el único Evangelio en el cual hemos creído y el cual debemos fomentar a toda la humanidad entera para salvación en Cristo Jesús. Finalmente, ese Evangelio, hermano, es un Evangelio poderoso. Déjeme decirle que no solo son palabras. Cuando usted predique el Evangelio, no solo es palabra, está infundiendo vida a otros, está transmitiendo vida, gozo, paz, transformación. Por eso un solo texto bíblico puede calar en el corazón de alguien y transformarlo y darle esperanza. Amén. ¿A cuántos les ha pasado acá? ¿Cuántos han visto que usted ha dado un mensaje y las personas terminan llorando, compungidas, arrepentidas y tocadas por aquel texto que usted les dio? Tal vez solo fue un versículo, tal vez, pero esa palabra transmite vida. Y es que el Evangelio, hermano, es poder de Dios para salvar al que cree. Amén. Es poder de Dios. Es el poder de Dios. Por eso el enemigo lo quiere alterar, como ya vamos a ver más adelante. Mire, es poder de Dios. Dice la palabra ahí en Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, no nos avergoncemos, hermanos, del Evangelio. Mire, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego, que eran las potencias de ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora hay otras. Porque el Evangelio, dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, dice, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Ese es el Evangelio, hermano, no hay otro. Si a usted le predican algo distinto a ese Evangelio, póngale atención, ponga cuidado en cada palabra, en cada enseñanza y compárelo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo maravilloso de Dios, hermano, que el Evangelio, Dios nos lo dejó ahí escrito, hermano, para que no inventemos. Ahí está escrito, amén. Pero ¿qué sucede con este inciso? Que no hay otro Evangelio. Fíjese bien, por ahí andan muchos evangelios, no que hayan otros, como dijo Pablo, ¿verdad? Sino que es uno solo, sino que hay personas que lo pervierten y enseñan otras cosas. Y Pablo también y los discípulos y el mismo Señor Jesucristo tuvo que bregar con esto. Personas que habían enseñado o que estaban enseñando cosas contrarias a lo que Él decía. Y vemos aquí cómo Jesús siempre confrontaba a las personas, cómo siempre las traía a la verdadera enseñanza, a la verdadera doctrina, a la sana doctrina. Entonces, hermanos, déjenme decirle que andan por ahí personas alterando el Evangelio de Dios. ¿De qué manera lo alteran? Fíjese bien, el Evangelio de Dios, su fuente principal es Dios mismo, es el Señor Todopoderoso. Esa es la fuente única del Evangelio único de Dios. Pero ¿qué sucede entre nosotros a veces? Que venimos y tomamos esa fuente única de Dios, tomamos la palabra misma de Dios y comenzamos a agregarle, comenzamos a quitarle, comenzamos a combinarla con otras fuentes. Y estas fuentes pueden ser de dos vías. Pueden ser fuentes espirituales o pueden ser fuentes humanas.
Pueden ser fuentes espirituales o fuentes humanas. Miren, en cuanto a las fuentes espirituales, tenemos ahí el mismo Satanás. El mismo Satanás, hay varios textos ahí en el libro de Génesis. En el libro de Génesis todos conocemos estas historias. Cómo vino Dios y hizo una creación perfecta. Y dice que la miró en el último día, en el séptimo día, y vio que todo era bueno en gran manera. Pero dice que la serpiente estaba ahí en medio del jardín, ¿verdad? Y era astuta y comenzó a tentar a Eva primeramente, ¿verdad? Y a cuestionar lo que Dios ya había ordenado a Adán y a Eva, a no tomar de aquel fruto prohibido. Y vemos aquí cómo el enemigo, ¿verdad? Y Satanás, esa serpiente que dice ahí, en Apocalipsis se aclara que esa serpiente es el diablo, que es Satanás, que es la serpiente antigua, dice. Esa serpiente de Génesis es el mismo Satanás, el diablo, que estaba ahí metido, ¿verdad? Tratando de confundir, tratando de engañar. ¿Y cree que logró su objetivo? ¿Logró su objetivo en el Génesis? Lo logró, ¿verdad? Miramos ahí que Eva empezó como a cuestionar la palabra de Dios. Y le empezó a cuestionar por las mismas palabras de esa serpiente que le dice, no, que no van a morir, no se preocupen. Dios les había dicho, de cierto morirás. Y Satanás cuestionó la palabra de Dios y el ser humano tambaleó ante esa provocación. Tambaleó. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que ellos consintieron que fuesen engañados. Y usted mira las consecuencias, hermano, hasta el día de hoy. La tierra te producirá cardos, dice. Las mujeres iban a parir con dolor. Y aún la misma serpiente, ¿verdad? Terminó arrastrándose, dice ahí, y comiendo polvo. Entonces todo fue afectado. La misma creación de Dios fue afectada por haber consentido el pecado del enemigo, de Satanás. Entonces tengamos cuidado con esas fuentes espirituales, hermanos. Dios me dijo que matara a no sé quién. Eso no es de Dios, hermano. Hay gente que hablan de eso, está sucediendo en nuestros medios. Dios me dijo que fuera a golpear a alguien. Eso no es de Dios, hermano. Dios no nos manda a matar ni a golpear a nadie. Nos manda más bien a ser de bendición. Entonces, pero se está dando cosas así. Que tuve un sueño, que tuve una revelación, que algo me dijo. Tenga cuidado con esas cosas y páselas por el filtro de la palabra. Otra fuente, los mismos demonios, que son los emisores de Satanás. 1 Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche esto, escuchando. ¿Cuál es el órgano para escuchar? El oído. Tenga cuidado lo que oímos, dice. Escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí no solo está hablando de humanos, hermano, está hablando de espíritus, está hablando de demonios. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y otra fuente, hermano, que es la fuente humana. Mateo 15, del 8 al 9, dice la palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. Yo le pregunto, ¿dónde está su corazón? ¿Está en el Señor? ¿O dónde está su corazón? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice, escuchan, enseñando como doctrinas, mandamientos de ¿qué dice? De hombres. Tengamos cuidado que nosotros mismos podemos inventar una doctrina y no ser de acuerdo a la palabra de Dios. Eso también se está dando en nuestros días. No, que el Señor dice así, el Señor hace esto. Tengan mucho cuidado, hermano. No importa que salgan por la tele, no importa que salgan por la radio, que tengan revistas. Usted siempre pase toda enseñanza por el filtro de la palabra de Dios. Bien, ¿cuáles son algunas alteraciones al Evangelio? En primer lugar, dice que encontré ahí es un enceguecimiento, una ceguera espiritual ahí en la vida de la persona. En 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos
¿Para qué? Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahí va a operar el enemigo tratando de enceguecer este evangelio. ¿Para qué? Para que la gente no se salve. Porque créanme que ese es el objetivo al final, que las personas no se salven en la salvación que Cristo da. Esa es la lucha, hermanos. Esa es la lucha. Pero nosotros tenemos que ser alertas de todo esto. Otra cosa que encontré ahí es que el evangelio se ha tratado de embotar, que es debilitarlo o hacerlo ineficaz. 2 Corintios 3:14 dice la palabra de Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se hizo improductivo. Porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, dice. Entonces, hermano, mire, hubo un tiempo en nuestra vida, yo sé que cada uno puede dar su testimonio, cómo éramos antes, cuando no conocíamos este evangelio, cuando no entendíamos la gracia y el perdón de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo éramos? No discutíamos por ese evangelio, no nos burlábamos a veces, no nos reíamos de aquellos que nos evangelizaban, porque había una ceguera espiritual. Pero cuando ese velo se quitó, dice, por Cristo fue quitado, entonces entendimos la gracia y el favor de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Gloria a Dios, dele gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Déjeme decirle que por mucho que el enemigo haga, no va a poder, hermano, porque de nuestro lado está el Señor, que es todopoderoso, amén. Aleluya. Otra cosa que he visto, hermano, con la palabra que se hace es que se le añade o se le quita. Se le añade o se le quita. Mire, aún dentro del pueblo de Dios hay una práctica que yo lo tengo que decir. Yo lo tengo que decir porque tenemos que ser alertas, hermano, de cualquier detallito que suceda. Mire, nosotros somos diestros y yo lo he escuchado en los grupos de crecimiento, aún en las enseñanzas, aún en las predicaciones. Entonces tengamos cuidado. Por ejemplo, yo agarro un texto bíblico. Tal vez se menciona ahí una promesa para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Quite el nombre de Israel y ponga su nombre. Y volvamos a leer el texto. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Estamos quitando y estamos poniendo a la palabra de Dios. Por favor, ese tipo de prácticas, hermanos, no lo sigamos haciendo. No lo sigamos haciendo porque estamos prácticamente cayendo en quitar y agregarle a la palabra. Mejor digamos, así como Dios prometió a Israel, así Dios se ha dado promesas de vida. Es un comparativo, pero no quite, hermano, y ponga ahí su nombre. No, por favor, no hagamos eso. No hagamos eso. Mire lo que dice la palabra, Proverbios 36. No añadas a sus palabras, dice, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Caemos en el nivel de mentira cuando hacemos eso. Y Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, refiriéndose a la palabra de Dios. Si alguno añadiere a estas cosas, pues Dios también le va a añadir algo, dice. ¿Qué va a traer Dios? Va a traer sobre él, dice, las plagas que están escritas en este libro. Dios nos libre, ¿verdad? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, pues Dios también va a quitar algo. Dice. Dios va a quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces no nos conviene, hermano, andar ahí añadiendo y quitando y ahí haciendo ese tipo de mezcolanza. Por favor, que se desarraigue en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Sí, porque entonces estamos cayendo, hermanos, en alterar el evangelio de Dios, tal como lo hemos recibido. Bien, como punto número 2, yo sé que el tiempo está avanzando, pero tenemos que enfatizar plenamente estas cosas para aprender. Dice el punto número 2, muchos utilizan las artimañas para engañar. Muchos utilizan las artimañas para engañar. Y créanme que de una manera u otra, hermanos, el pueblo mismo ha aprendido a través del tiempo, a través de los mismos golpes que ha recibido, a través de los mismos engaños,
Ya nosotros hemos aprendido a no confiarnos en las personas, hermano, ni a confiarnos en los mensajes que nos dan. Ahora los analizamos mejor. Ahora escuchamos más que antes, porque ya sabemos que nos han quedado mal, amén. Entonces en el pueblo de Dios tiene que ser también así, porque hay muchos que utilizan las artimañas, pero para engañar. Dice la palabra en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, esto es tan sutil, hermano, que a veces la actitud del corazón tiene mucho que ver ahí. Una vez haciendo un estudio acerca de algunas sectas que hay en nuestros días, me caló bastante el corazón de que un maestro cristiano evangélico de cierta denominación evangélica, ¿verdad?, estuvo adoctrinando mucha gente. De repente lo hacía con buenas intenciones, lo hacía con amor, lo hacía con pasión para Dios y sacaba textos bíblicos de la palabra de Dios. Y estuvo así como por un cuarto de siglo, enseñando a aquel montón, enseñó a multitudes, miles de personas, y formó grupos, formó personas dentro del área evangélica. Pero ¿qué sucedió? Él dio ciertos indicios, ciertas fechas, ciertas cosas que no se cumplieron. Y él al final, después de esos 25 años casi de adoctrinar, se terminó arrepintiendo de lo que había enseñado. Pero ¿qué sucedió? 25 años de adoctrinamiento ya habían calado en mucha gente, y de ahí surgieron dos denominaciones y hoy las consideramos como sectas. Entonces tengamos mucho cuidado qué es lo que estamos enseñando, hermano. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Fíjese bien, ¿por qué estas personas usan artimañas para engañar? Primeramente, yo encontré que es para sacar provecho, así de sencillo. Ellos quieren sacar provecho de alguna situación que se está dando. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, escuche, que introducirán encubiertamente, o sea, así calladitos, ¿verdad?, herejías destructoras, hermano, nada de edificación, sino de destrucción. Y aún negarán al Señor que los rescató, dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero mire lo triste de esto, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué?, blasfemado, dice. Y por avaricia harán, ¿qué dice?, mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya desde largo tiempo la condenación no se tarda, dice, y su perdición no se duerme. Ahora, otro aspecto es, dice, por saciar también sus deseos carnales. O sea, nosotros, hermanos, somos seres carnales, pero esos apetitos carnales, dice la palabra, que tienen que hacerlos morir por el Espíritu de Dios que hay en nosotros. Que no tenemos que satisfacer esos deseos, sino que negarnos a nosotros mismos más bien y andar en el Espíritu Santo. Pero hay personas que, como no han ordenado su vida en Cristo, entonces quieren adoctrinar a los demás, pero de la manera como ellos quieren saciar sus apetitos, y enseñan a otros a hacer esas cosas también. Mire lo que dice Judas 1:17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán, dice, según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, dice. Los sensuales. ¿Será esa palabra común hoy día, hermano? Los sensuales. Lo sensual, lo sexy, lo provocativo. Los sensuales, dice, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y escuche la acción de nosotros, dice. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, dice, arrebatándolos del fuego. Y de otros,
tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Entonces aquí nos dice, a unos dice, convénzanos, o sea, no dice engáñenos, ¿verdad? Dice convénzanos con la verdad de la palabra de Dios. A otros arrebátenos del fuego, dice. Imagínese que alguien se está quemando y usted lo puede rescatar. Usted inmediatamente acciona, ¿verdad? Arrebatemos de ese fuego de condenación. Y de otros dice, pues tengan misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada. Significa aquellas personas que aún conociendo la verdad, la han rechazado. Entonces, ni modo, que Dios tenga misericordia de ellos también, ¿verdad? Porque ellos saben que sin Cristo están perdidos. Finalmente, ¿por qué las personas engañan? Escuche esto, por evitar la santidad, la disciplina y la formación del Señor. Y es que el camino de Cristo, hermanos, es eso, es disciplina, es formación de carácter. Cuántas cosas Dios ha cambiado en nuestras vidas y sigue cambiando todavía, amén. Porque ese es el evangelio de Cristo, transformación, cambio, donde mentía ya no miente, donde robaba ya no roba, donde antes insultaba con sus palabras, ahora ya no lo va a hacer. Entonces esa es una transformación, pero hay personas que rechazan eso y quieren ser mal hablados, mal pensados y seguir en la iglesia de Cristo. No se puede, pero se está dando. Entonces tengamos mucho cuidado para evitar la santidad, disciplina y formación del Señor. Según Timoteo 3, del 1 al 5, dice la palabra, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, dice, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, dice, aborrecedores de lo bueno, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escuche esto, mire cómo termina esto. Que tendrán apariencia de piedad. ¡Ah! Dios te bendiga aquí, qué apariencia, ¿verdad? Pero dice, pero negarán la eficacia de ella. Dice. A estos evita. Acuérdese aquellos dibujos que a veces hemos visto, aquella ovejita, ¿verdad? Pero por dentro es un lobo así, feroz, va con los colmillos ahí, de las garras. Entonces tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado de aquellas cosas que aparentemente se miran buenas, pero en su esencia, en su fondo, son malas, son negativas, amén. Finalmente, como tercer punto, vamos a compartir que los engañadores seguirán siendo engañados y lamentablemente van a seguir engañando a aquel que se deje engañar. Pero somos pueblo de Dios y no nos vamos a dejar engañar, amén. Que esta actitud, hermanos, sea de corazón. Te lo digo ¿por qué? Porque uno mismo es influenciado por otras filosofías, por un evangelio torcido, por un evangelio acomodado, por un evangelio que solo es ofertas, pero no hay demandas ahí, ¿va? Hay poder, pero no hay precio que pagar. Entonces el evangelio de Cristo es equilibrado. Dios nos da su presencia, nos da su poder, nos da su gracia, nos da todo. Dice que en Él estamos completos, pero al mismo tiempo nos pide santidad, nos demanda obediencia, nos demanda búsqueda de Cristo, ¿verdad? Entonces ese es el evangelio completo de Dios. Entonces, ¿qué sucederá, hermanos, con estas personas que siguen? Ellos van a seguir, los vamos a seguir viendo en los medios, los vamos a seguir viendo en las radios, ahí, pero va a llegar el momento cuando se va a cumplir la palabra, que Dios va a agarrar el trigo y Dios va a arrancar la cizaña y la va a quemar. A Dios no se le escapa nada. Entonces, que nuestra actitud sea de proclamar la verdad de Cristo. Fíjese bien lo que dice la palabra, 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán, dice, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, estemos alerta. Estemos alerta. Diga conmigo, estaré alerta ante cualquier acechanza del enemigo o ante cualquier enseñanza
Que se mire buena, pero que yo sé que es engaño. Cuidemos nuestro corazón, hermano. Amén. Lea conmigo ahí Romanos 16, 17. Lea conmigo. ¿Ya lo tenemos? Amén. Lea conmigo ahí con voz de trompeta, ¿verdad? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En un texto anterior dice, escuchen. Dice. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Y aquí dice que os fijéis también. Tenemos que utilizar nuestra mirada. Ver también a las personas que hacen este tipo de cosas. Y ahí dice que os apartéis de ellos. Y está bien, ¿verdad? Pero tampoco es que si en la congregación estamos sabiendo, vaya, que ellos detectamos un maestro o un predicador, o aún si yo mismo lo estoy engañando aquí. Hermano, la actitud, nada, güey, yo me voy a apartar del hermano Ismael. No se trata solo de apartarse, sino como vamos a ver también en este punto, que también tenemos que ser personas que podamos corregir, que podamos dar el evangelio de verdad a las personas que de repente se equivocan también. Dice entonces, tenemos que corregir con buen ejemplo y también con mansedumbre a estas personas que andan engañadas. Segunda Timoteo 2, del 22 al 26. Yo leo uno y usted después lee el otro. Acompáñeme a leer. Dice la palabra, segunda Timoteo 2, 22, 26. Dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino, como dice, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es que a veces hay que sufrir, hay que aguantar a veces también, ¿verdad? Hay que tener paciencia ahí y soportar. Lea el 25. Amén. No es como tipo boxeo, ¿va? Que los vamos a, si no quieren, no, así como Nicky Cruz, que dice que él salió de las pandillas y el que no se aceptaba a Cristo le empezaba a patear, porque él venía de las pandillas, para él era común patear, ¿va? Entonces él tuvo que aprender que no, que es con mansedumbre, Nicky. Así, él tuvo que aprender eso y así debemos ser nosotros, hermanos. Hay gente que se pone bien seria, bien agresiva a veces, hay otros que no, solo escuchan. Pero dice la palabra que nuestra actitud, hermanos, para corregir debe ser con mansedumbre, por si quizá Dios, dice, les conceda que se arrepientan. Ahora leamos el 26. ¿Qué va a suceder cuando se arrepientan? Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Qué tremendo, hermano, que la voluntad de aquellas personas que engañan está cautiva, pero no en Dios, sino que en el enemigo, en Satanás. Entonces que nuestra voluntad, hermano, esté rendida totalmente a Cristo. Y finalmente, hermano, en este tipo de los engañadores, hay un pequeño grupo del cual también usted tiene que cuidarse. Hay una persona que anda ahí que es altamente también delicada y que usted tiene que cuidarse. ¿Sabe quién es? Usted mismo, hermano. Ya hablamos de los demás, pero ahora vamos a hablar de nosotros mismos. Dice la palabra ahí en 1 Timoteo 4, 16. Lea conmigo. Ten cuidado, ¿de quién dice? De ti mismo, dice. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás, ¿quién dice? A ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hermanos, no solo tengamos cuidado de los demás, tengamos cuidado también de nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque de eso depende mucho nuestra redención. De eso depende también de que otras personas se salven en Cristo y que acepten el evangelio verdadero que salva, hermano. Amén. Dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bien, como conclusión en este día, ¿verdad? Conclusión. Leamos la conclusión.
Nutrámonos del evangelio completo de Dios y no consintamos un evangelio alterado, por muy agradable que parezca. No consintamos ese evangelio alterado. Ah, qué bonito, qué agradable, qué lindo se mira, pero su esencia no tiene nada. Hay un gran vacío, hay un error ahí, hay un engaño. Entonces, hermanos, no consintamos ese tipo de cosas y que Dios nos traiga al Salvador Jesús, ¿verdad? Porque ese es el evangelio completo, la salvación en Dios. Bien, vamos a orar, iglesia amada. Vamos a tener un tiempo delante de Dios. Sabemos de que este tema, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos, donde no se le está dando la gloria al Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero en esta hora hemos meditado en la palabra de Dios y hemos visto que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo cual en esta hora, iglesia amada, ore por la salvación, para que las personas en esta hora vengan al Salvador y reciban ese evangelio poderoso, reciban ese perdón de pecados en su vida. Oh, si usted ha estado lejos del Señor, déjeme decirle que el Señor no le juzga, sino que el Señor le extiende sus brazos para amarle, para restaurarle, para perdonarle, liberar su vida en el nombre de Jesús. En esta hora, si usted va a rendir su vida a Jesucristo, ese Salvador, ese evangelio de poder que transforma, que libera, diga conmigo esta oración. Diga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en esta hora te recibo como Señor y Salvador. Perdona mis faltas, límpiame y hazme ser la persona que tú quieres. Ayúdame a vivir cada día conforme a tu evangelio poderoso que transforma, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! ¡Tu pueblo dice! ¡Tu pueblo dice! ¡Tu pueblo dice! Podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias.
tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Vivamos para Él, hermano, agradecidos. Agradecidos cada día porque Él vive. Bien, en esta mañana preciosa voy a compartir bajo un tema especial, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que sé que va a ser de bendición a nuestras vidas. Y es, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Una vez más, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Curiosamente, usted podría decir, bueno, pero ¿quién es pecador acá? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes ahí, o yo me preguntara, ¿verdad? ¿Seré yo pecador? ¿Seré yo? Así como los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿verdad? ¿Seré yo, maestro? Pero yo podría decirles, hermanos, y personas invitadas, televidentes, que si yo preguntara a cada uno, nadie se pondría en ese lugar. No, yo no soy pecador, pero pecador es aquella persona, aquella, él quiso tal cosa. Pero de repente nuestra primera reacción es no identificarnos a veces con esto, ¿verdad? Eso me aconteció a mi persona muchos años atrás, ¿verdad? Cuando yo leía el libro de los Salmos, y el libro de los Salmos tiene una cualidad especial, que compara lo que son los pecadores con lo que son los justos.
Y yo siempre que leía los salmos, no era cristiano todavía, no me había convertido, no había confesado a Jesús en mi vida, pero me gustaba leer la palabra. Y yo llegaba a aquellos salmos y decía así, que los pecadores pues tendrían su parte y los justos su parte también. Yo decía, pobrecitos estos pecadores. Pero yo nunca me identificaba con ellos, ¿verdad? Pero déjenme decirles, que, hermanos, que en algún momento de nuestras vidas tenemos que hacer conciencia que sin Cristo, hermanos, tendemos a ser pecadores. Pero gracias al Señor que nos ha traído vida en Cristo, pues somos pecadores, pero arrepentidos. Entonces vamos a hablar, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Ahora yo me fui al texto de este mensaje, Proverbios 1:10. Proverbios 1:10 nos dice un poquito más ahí, un poquito más, y algo muy poderoso. Lea conmigo Proverbios 1:10. ¿Ya apareció ahí en la filmina?